Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa La Escena Secreta, un programa dedicado a explorar la experiencia de lectura sobre Michel de Certeau como un lugar de encuentro. Aquí reuniremos voces de distintos contextos, de distintos oficios y diferentes prácticas para dialogar en torno a la obra de Michel de Certeau. Eh, un pensador que abrió y exploró caminos para pensar la historia, prácticas cotidianas y la escritura desde nuevas perspectivas. Mi nombre es José Valentín Miembro y para este primer programa tendré el gusto de entrevistar a mi querido amigo Andrés Gordillo, quien nos introducirá a este programa y quien será el encargado de llevar las entrevistas en los consecuentes programas. ¿Cómo estás? Gracias, Valentín. Bien, pues al fin eh, hemos logrado esta entrevista inicial porque vale la pena decirles a quienes nos están viendo y escuchando que eh, empezamos a grabar, ¿no? En diferentes momentos en estos meses. Ahora es septiembre y empezamos creo que en julio o agosto. Probablemente tenga más... Sí. No hemos acabado las entrevistas. Este ha sido un trabajo de meses. Nuestro primer entrevistado fue Adrián Tolentino, gran entrevista que será el programa que se subirá para la próxima semana. Correcto. Y pues han estado buenas las entrevistas, ¿no? Sí, ha sido una interesante manera para actualizar y también para poner en situación los libros, ¿no? De algún modo, que ya contaste de Michel de Certeau y que, como decías también, pues diferentes interlocuciones creo que han dado bastante material para estos programas que vamos a escuchar después, ¿no? Bastante variado también, ¿no? Sí. Personas viniendo de cualquier lado realmente. Sí, que era un poco la intención, ¿no? Invitar a figuras del lector, es decir, lo que interesa son los lectores. No una lectura especializada. No necesariamente una lectura especializada, dado que, pues como sabes, la lectura principalmente en países del contexto latinoamericano está asignada y está atravesada históricamente por tener algo siempre, algún tufo, alguna perdurabilidad sacra. Es decir, quienes leían eran los sacerdotes, ¿no? El mundo del impreso, pero también el mundo de los libros que llegaron al principio del siglo XVI. Y creo que esa perdurabilidad lo que hizo fue que, a diferencia de los países anglosajones, se leyera siempre circunscriptamente en instituciones del saber. O sea, uno lee para hacer una tarea, uno lee para responder a una demanda específica de una institución del saber. Y la lectura, digamos, de otro orden, particularmente con estos libros, cuyo lenguaje es especializado, aunque no solo, ¿no? Como que va a caballo entre un lenguaje especializado de la historiografía, de un montón de saberes diversos, también tiene una carga poética muy importante y pues usualmente se lee en las academias. A mí me interesaba ponerlos a leer pues con diferentes figuras, a veces académicas, pintores, psicoanalistas, en fin. Justamente de eso, sobre la experiencia de lectura en nuestro contexto, 2025 es la primera pregunta que había pensado como para introducir a esta entrevista. Bueno, la pregunta como la escribí es ¿por qué leer a Michel de Certeau en 2025? ¿Qué relevancia tiene conversar sobre su obra en el contexto en el que nos encontramos? Tanto, como lo habías planteado, el contexto latinoamericano, México, 2025, vaya año también. Se pone bueno, es puso bueno y no termina. ¿Qué nos dice su obra sobre nuestro presente? Bueno, hay realmente muchos motivos que podría empezar a enlistar y me interesa decir que realmente la excusa que
de algún modo me animó a organizar este proyecto contigo, con Jimena Gómez y en fin, pues quienes hemos estado aquí desde el área de historicidad de 17 Instituto, fue el centenario de la fecha de nacimiento de Michel de Certeau. Él nace en 1925 en Francia. Entonces, digamos que el centenario, como suele hacerse culturalmente en diferentes espacios, pues reúne especialistas fundamentalmente para congregarse a hablar acerca de la obra de, bueno, en este caso Certeau, pero pues podemos hablar de quien sea, ¿no? O sea, de cualquier figura de estas importantes. Y a mí más que hacer algún tipo de evento de ese orden, bueno, cuya responsabilidad la tienen pues muchas universidades en todo el mundo, me interesaba más bien desplazar ese tipo de formas de leer hacia otras. ¿A qué me refiero con eso? Me parece que las formas de leer universitariamente, que tienen su lugar y su sentido en la historia, se obsesionan o caen en una hermenéutica infinita o en un instrumentalización pues necesaria para que el propio conocimiento se vaya reproduciendo. Mi pregunta es si la lectura solo se puede circunscribir para esos fines o para esos objetivos. ¿Te parece que está cooptado la lectura de Certeau a la academia, o que esté un poco más o menos limitada? Hasta ahora sí, Sí. en diferentes frentes y de diferentes maneras. Aquí en México ha estado principalmente comandada por todo un grupo de historiadores, de historiadoras, desde la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, que es quien Es la mayoría de los libros, ¿no? Sí. Además de la Ibero, ¿quién más ha publicado a Certeau en español? A la fecha, Nueva Visión, Katz, editorial Katz y Trota, principalmente. Sin embargo, a propósito de la recepción universitaria, es interesante, como escucharemos en otras emisiones, que la emergencia de los estudios culturales, de los cultural studies, han recibido a la lectura de La invención de lo cotidiano, que es un libro informe que Certeau preparó para 1980, y ese ha sido más bien muy circulado entre este campo de estudios y también desde Hispanic Studies, Latin American Studies, o sea, es como un libro de campo. Sí. Historiográficamente no ha tenido demasiado eco en el mundo anglosajón, en el francés un poco más, y sobre todo sorprende que en castellano y en portugués, dado que hay una importante relación entre Michel de Certeau y Brasil. Él viajó a Brasil en época de la dictadura y eso fue fundamental para su experiencia. Me imagino un viaje distinto a los que organizaba Foucault en Brasil. Pues creo que sí, un tanto más ocupado de preguntas de orden, de la tortura, por ejemplo, ¿no? Y etcétera, sí. Entonces, realmente lo que me interesa de Michel de Certeau a mí particularmente es que en este libro que sale en 1975, que se llama La escritura y la historia, que es un compilado de ensayos. ¿Qué año sale? 75. Es un compilado de ensayos que se han publicado en diferentes lugares. Hay uno en particular que se llama La Operación Historiográfica. La Operación Historiográfica fue un ensayo que salió primero en un compilado muy importante de un esfuerzo editorial coordinado por Jacques Le Goff, otro historiador francés muy importante, y Pierre Nora. Esta compilación de libros que salió antes que al que me refiero, tenía la intención de actualizar la pregunta acerca de qué es la historiografía, para qué, cuál es su función social, cuál es su naturaleza discursiva, etc. En ese ensayo, Michel Certeau propone así rápidamente que la historiografía, o bien la escritura de la historia, bajo la forma de artículos, libros, ensayos, etc., está siempre atravesada por al menos tres componentes o tres elementos.
la institución, las prácticas y la escritura. Es decir, un lugar en donde se produce un saber, las prácticas que organizan esa investigación, digamos, y el resultado discursivo que da lugar a eso, ¿no? Al libro de historia. A mí me interesa mucho que cuando usualmente se hacen análisis historiográficos, se hacen en escritura de un artículo, de un ensayo, etc. Pero si tomamos radicalmente, a mi gusto, la propuesta de la operación historiográfica, habría que historizar esencialmente las instituciones, las prácticas y las escrituras desde donde se fabrica la historia. Es decir, si estas han sido comúnmente hechas por el Estado, ¿no? Por el discurso del amo, digamos, por la discursividad universitaria o el discurso del saber, o por las industrias de la memoria, mi pregunta es si no se puede hacer desde otro lugar, desde otro tipo de socialización u otro tipo de institución. Este otro tipo de institución requiere otro tipo de proceso instituyente, otro tipo de prácticas, otro tipo de escrituras, que no esté, digamos, homologado a las tres anteriores que han dominado la expresión del pensamiento durante mucho tiempo. A mí me interesa esa cuarta vía. Es justamente sobre lo que iba a ir mi siguiente pregunta, sobre estas voces silenciadas, sobre este margen. Mi pregunta es, bueno, hay una insistencia, como lo estás comentando ahora, de Michel de Certeau a rescatar las voces silenciadas y las narrativas marginales. ¿Por qué y cómo se podría atender esa insistencia? ¿Cómo se le da voz? A ver, para Michel de Certeau la historiografía, digamos que se puede pensar de dos maneras complementarias. La primera es la que él criticará durante muchos años y que implica que es lo siguiente, que es la operación racional de una sociedad. O sea, una sociedad produce el discurso historiográfico y ese discurso historiográfico tiene como intención fundamental establecer un orden narrativo respecto a un tiempo, ¿no? En el cual pueda ser legible algún tipo de fenómeno del tiempo pasado, que es realmente un espejo de la sociedad misma, porque no es que se acceda al pasado en sí mismo, sino que es una articulación discursiva que permite tomar a los fragmentos de otro tiempo para establecer la sociedad misma del presente que escribe la historia un lugar. O sea, digamos, se trata de tomar un lugar respecto a los pasados o los tiempos, ¿no? Es como cómo me doy lugar haciendo historia. Es una manera de comprenderlo. Y entonces, digamos que la historiografía clásica de lo que va es organizar el sentido de una civilización, establecer una narración con un origen, un final, un sujeto principal de ese relato y causas, y etc. Y para Michel Certeau esa estructuración de la historia, o sea, pensar así la historia, tendría una clave o estaría compuesta desde una perspectiva que vamos a llamar aquí teleológica. Y esa implicación resulta en que hay un destino, digamos, ya de antemano dado respecto a un origen en el cual todos los hechos van a tener que componerse en ese canal, ¿no? Michel de Certeau entiende que a partir de los siglos XVI y XVII aparecen una serie de figuras salvajes, les llamará él, unas formas de escritura, unas formas de establecer relaciones prácticas cotidianas, pero también del habla, etcétera, que no están necesariamente alojadas en esa teleología de la que hablaba. Digamos, es posible establecer una relación distinta a la experiencia del tiempo, a la experiencia histórica, que no esté cifrada, que no esté comandada por el orden teleológico, religioso, que serían las historias nacionales o la historia global, por ejemplo, ¿no? Que es modo de moda ahora para hablar de eso. Entonces, Michel Certeau lo que le interesa es cómo eso produce una serie de residuos discursivos.
en tanto que como hay cosas que no entran en esa historia, ¿no? ¿Dirías que es un escritor del margen? Diría que es un escritor que presta atención a los índices culturales, o sea, a los archivos, a los residuos, de una manera que de algún modo contrapone al orden hegemónico en las lecturas, ¿no? Y en ese sentido sí se podría pensar como alguien que esté en el margen de la institución historiográfica, teológica, porque él es jesuita, ¿no? Psicoanalítica también, y así sucesivamente. Bueno, ahora que mencionabas el psicoanálisis, para allá iba a apuntar mi siguiente pregunta. En su obra hay una conversación, una relación constante entre historia y psicoanálisis. ¿Qué se abre con esta conversación? Uh-huh. Bueno, es curioso porque la escritura freudiana, la escritura historiográfica, la escritura de lo que nosotros reconoceríamos como terror, ¿no? Poe, Lovecraft, etc. Y las novelas policíacas tienen bastante en común. Además de que... Recupera en su obra Lovecraft a las novelas policíacas. O sea, lo que me refiero es que esas 4 escrituras empiezan a emerger y se empiezan a consolidar de algún modo a lo largo del siglo XIX y ya son notoriamente reconocibles en el siglo XX, ¿no? O sea, inicios, ¿no? Con la interpretación de los sueños, en fin, otros textos. Hago esta marca dado que pareciera que historiografía y psicoanálisis de algún modo están en un campo social en el que de algún modo se va fraguando ese tipo de gramáticas. A mi gusto, quizá de los historiadores que pusieron más atención y una atención profunda, atenta a lo que le hizo el texto freudiano o las escrituras de Freud a la historiografía fue Michel de Certeau. Puedes pensar en otros, ¿no? En Carlo Ginzburg, etc. La manera en que Michel de Certeau, digamos, se dio cuenta que no se podía hacer historia sin considerar todas las aportaciones freudianas de muchísimos, de muchísimos ámbitos, no solo la escritura y las propuestas de Tótem y Tabú, el malestar de la cultura, sino Duelo y Melancolía también tiene una parte importante. O sea, lo que me refiero es que Certeau puso mucha atención en eso y escribió bastante de eso. Él formó parte, junto con Lacan y otros, de la fundación de la Escuela Freudiana en París y asistía a los seminarios, etc. ¿En qué año se funda? Buena pregunta. Pueden googlearlo. Ya, todo está ahora... Todo está muy rápido, pero es después de la Segunda Guerra Mundial. Ya. Responde una decisión, bueno, toda una historia institucional y psicoanálisis interesante, por cierto. Y entonces... El mantenimiento de relación con Lacan. Sí, hay un libro de un pensador en castellano, psicoanalista, él, que se llama Juan Alberto Litmanovich, que retoma esa discusión. Un libro que se llama La noción de acto en Michel de Certeau y Jacques Lacan. Y vaya, hay toda una discusión. Certeau escribirá de Freud y de Lacan constantemente. Tiene un libro que se llama Historia y Psicoanálisis, que sale por primera vez en inglés con otro nombre, Heterologías. Heterologies en 86, y saldrá el año siguiente en francés y varios años después. ¿Se publicó antes en inglés que en francés? Sí, bajo otro nombre también y con otros ensayos, en fin. Y bueno, esta relación yo creo que tiene su contundencia más importante en dos elementos, ¿no? Que es la manera en que la historiografía se da cuenta que lo que hace es de algún modo estar en relación con lo que se ha rechazado,
con lo que ha sido reprimido y de qué manera eso que ha sido rechazado y reprimido socialmente vuelve todo el tiempo bajo diferentes formas. Esa es una. Y la otra que es los órdenes sociales, usualmente suelen estar fundados en lo que niegan que son. Entonces yo para fundar mi verdad, digamos, necesito negar que soy quien no soy. Y esa negación o ese rechazo usualmente es del orden social anterior, ¿no? O sea, digamos, el Estado absolutista, la burocracia del siglo XVI en adelante y hasta la Ilustración va a diferenciarse de la Edad Media, en tanto que la Edad Media hizo ¿qué? Fábulas. Y la Ilustración hace razón. Entonces, el orden pasado, inmediato, es lo que tengo que rechazar para establecer mi lugar de enunciación socialmente hablando. Y pensar eso es muy rico y al mismo tiempo se da cuenta que hay algo del proceso psicoanalítico y hay algo de las figuras de la mística de los siglos XVI y XVII y de la labor del historiador como Certeau lo concibe, que estarían compartiendo o serían muy afines, dado que lo que están, ante lo que estarían reaccionando, según Certeau, es al ausente Dios, o sea, el Dios ausente que se va en el siglo XVI y XVII, en el psicoanálisis al consciente y la historia al pasado. Él diría que son tres formas de alteridad. Esto es discutible, pero es interesante esa afiliación. Y bueno, además de que la lectura, la sensibilidad que va trazando todos sus textos, pues tiene mucho de la escucha flotante, mucho de atención en el lapsus, en el error, en las glosolalias que se dan en diferentes momentos, y así pues un montón de cosas, ¿no? ¿Cuáles son las discusiones que abre? Pues creo que a mí la que más me interesa es las formas en que el psicoanálisis puede ser pensado más bien como una discursividad, no tanto solo como una terapia o como una clínica, sino como una forma social, digamos, que produce la sociedad moderna, que justamente es ahí donde se puede llegar a jugar lo incalculable, lo no decible, lo irreductible a un principio de equivalencia general, a la singularidad, en pocas palabras. Bueno, a propósito de lo que decías, iba a otra pregunta mía. Conceptos como caminar, escritura o reapropiación atraviesan su obra constantemente. ¿De qué manera estas prácticas se convierten en formas de resistencia y de creación en nuestras ciudades actuales? Sí. A Michel de Certeau le interesó mucho la historia religiosa, a eso se dedicó. Digamos que sus primeras investigaciones en el oficio de la historiografía fueron encomendadas por la Compañía de Jesús y tenían como objetivo hacer la historia de la compañía desde su fundación o concentrarse ahí. Y rápidamente se dio cuenta que aparecían figuras muy interesantes para él, místicas, él dirá, Pedro Fabro, bueno, Loyola, y no solo, también jesuitas de años posteriores del siglo XVII, Joseph Surán, que le llamarán mucho la atención por su estatuto o por, de algún modo, la mística que discursivamente ellos iban de algún modo habilitando. Menciono esto porque también a Michel de Certeau le interesó mucho el cristianismo primitivo, que es posible reconocer en el primer libro que publica, que se llama El extranjero, la unión y la diferencia. En ese libro habla de la xeniteia, que es una herencia del cristianismo primitivo, una tradición. Los padres del desierto solían retirarse del mundo para ir al mundo. Recordemos que el cristianismo primitivo de los primeros años estaban de algún modo
sometidos por parte del Imperio Romano, nada más y nada menos, y por otras comunidades políticas que no necesariamente aceptaban pues lo que en ese momento, que aún no se llamaba el cristianismo, pues empezaba a pulular. Y estos padres del desierto, estas figuras, solían estar caminando. Iban caminando porque de alguna manera la experiencia espiritual para estos personajes, según Certeau, se cifraba o tenía lugar ahí donde aquel que iba a caminar se encontraba con otro, con alguien distinto, y esa persona distinta le devolvía, le daba más bien al padre del desierto o a esta figura algo de su propia verdad. Es decir, no es posible existir sin el otro. El otro es el que de algún modo va a habilitar mi modo de existencia. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues la caminata para Certeau era, o el caminar, digamos, era una experiencia en la cual estaba sumamente relacionada pues con la propia forma del ser, ¿no? Certeau leyó mucho a Heidegger y leyó mucho a uno de sus pues, comentadores más interesantes a mi gusto, que se llama Rainer Schurman. Y me parece que eso y la tradición mística le implicaba a Certeau pues una atención particular al caminar. Y también al caminar como la práctica del lugar. Para Michel Certeau, así dicho muy rápido, hay una distinción entre espacio y lugar. El espacio sería, digamos, la ordenación social histórica, digamos, la materialización de ese orden, ¿no? O sea, supongamos, en esta habitación es un espacio. Cómo lo practicamos nosotros es a partir de hacer lugar, o sea, cómo nos movemos, si decidimos poner este librero acá o allá. Lugar es un verbo. Es una práctica. Entonces, pues desde luego las caminatas estarían en condiciones para Michel Certeau en las que pudiera florecer el desencuentro consigo mismo y el encuentro con otra posibilidad de vivir, con otra posibilidad de lengua, con otra posibilidad de hablar de otra forma. Y entonces, pues eso es fundamental, ¿no? Y claro, tú hablas de la escritura y de las ciudades del siglo XX, ¿no? Es importante decir que para Michel de Certeau la escritura tiene al menos dos sentidos, los voy a decir muy rápido. La escritura en un primer momento sería la racionalización que produce sentido, y esta forma de racionalización que produce sentido se distingue de una experiencia de sentido distinta, que es la medieval, en la cual el sentido está dado. El sentido está dado en la Edad Media, y a partir de la modernidad, como no está la certeza, digamos, de Dios o de la unidad que circunscribe lo que ya existe, hay que producirlo. Entonces la escritura sería un modo de producir sentido, producir discursividad, ¿no? Esa es una manera de entenderlo. Y la otra manera, para Certeau en la escritura, pues está precisamente la experiencia de un decir que va hacia lo que no dice. Una práctica negativa en el sentido de que está orientado esa escritura como la puesta en juego de una aventura del significante, o digamos de una huella singular que estaría de algún modo expresando el itinerario singular de alguien, ¿no? Es como su estela, escribiendo, dejando, escriturando la vida, podríamos decir también, como Néstor Brownstein, psicoanalista, lo llegó a formular. Ahora, esto que tiene que ver con las ciudades del siglo XXI, que son las que nos disponen hoy, esto es muy interesante porque para Michel de Certeau de lo que se trataría es de comprender la relación que hay entre espacios y lugares.
entre estrategias que serían o sea, la estrategia es el orden imperante circunscripto en un momento histórico específico. Y la táctica sería la manera en que las singularidades se las hacen en eso. Voy a decirlo con un caso muy del orden cotidiano. Supongamos que vamos a hacer una pizza. Entonces nosotros tenemos un recetario. Esa sería la estrategia. Nos dicen que hay que ponerle 4 tomates, pepinillos, yo qué sé, lo que sea que... carne al pastor, ¿no? Es que haya pizzas con carne al pastor. Sí, la mexicana. La mexicana, ¿no? Y la táctica estaría en decir, oye, pero yo no le quiero poner 4 tomates, yo le quiero poner 16 tomates, ¿no? Y no la voy a meter al horno, sino la voy a cocinar de otra manera. O sea, esa diferencia, digamos, ese efecto diferencial que se hace entre el orden y su imposición y el efecto que sucede al momento de apropiarse, es lo que a Michel de Certeau le interesa y es de hecho lo que dirá que es de algún modo lo que suscita la experiencia que estaría interesado él en atender. Es decir, las maneras en que la cultura se va de algún modo mezclando a partir de iteraciones, no de formaciones nucleares cerradas y circunscriptas a un orden específico. Las ciudades del siglo XXI, pues yo creo que serán un gran reto para pensar con Michel de Certeau, dado que pues hay de muchos tipos, ¿no? Está con la Ciudad de México, Roma, que son ciudades con muchos estratos visibles y reconocibles de diferentes momentos de la civilización, pues ahí incrustados, ¿no? Aquí vemos serpientes en la... ¿no? En plena esquina, en el centro de la ciudad. Sí, esta ciudad es increíble, ¿no? Es una locura, ¿no? Roma, bueno, tú vas caminando, ves Zara, ves el Coliseo y luego ves el Tíber, ¿no? Entonces, y tienes ciudades también como Houston, como Austin, como Chicago también, en fin, como otras lógicas, ¿no? De un modo u otro, la ciudad se expande, la ciudad de algún modo va sobrecodificándose cada vez más en la lógica de la extracción. ¿Esto qué significa? La extracción de datos, la extracción de espacios no calculados que ahora tendrán que entrar en el valor del mercado y etcétera, ¿no? Y toda esa manera, digamos, de experimentar la vida cotidiana, hay que hacer booking, ahora hay que estar agendando, hay que estar de algún modo llevando una vida muy administrada en ciertas ciudades, insisto, aquí pues más o menos, depende la clase, en fin, ¿no? Sin embargo, creo que precisamente la postulación de Certeau es que habría que entender cómo funcionan estas disposiciones de la estrategia o de los espacios en las ciudades y las maneras en que constantemente está ebulliendo la táctica o las prácticas del lugar. Y esas maneras de ebullir, estas dos menciones que hice, pues es muy importante porque lo que hace es habilitarte maneras distintas de organizar el sensorium, digamos, las maneras de sentir, las maneras de preguntarte por tu propia vida, ¿no? Es decir, las maneras en que aparecen lenguajes inéditos que refieren a experiencias que no necesariamente tienen que estar circunscriptas tanto a la estrategia como a los espacios. Y es ahí donde de algún modo se da todo aquello que excede al yo, ¿no? Que es la formación imaginaria que estaría de algún modo regulando o disponiendo tu vida respecto a tu propia identidad. ¿Dirías que el excedente de ese yo es un residuo también? El yo sería un residuo del excedente de lo que eres, ¿no? Un residuo muy importante y muy solidificado hoy en día, ¿no? O sea, como una fuerza muy particular. El Instagram pues es eso. Entonces, claro, para de Certeau lo que le interesaría son las nuevas expresiones de la lengua. Cómo se está
manifestando las prácticas, las tácticas que no necesariamente tienen que rendir cuentas a hacer sentido. Bueno, y ya para finalizar tenía una última pregunta que salió con esto que comentabas en los últimos minutos. Dice lo que no dice, encuentro, desencuentro. Este tipo de juegos creo que son constantes en la obra de Certeau. Mi pregunta es, bueno, también mencionaste apartarse del mundo para ir al mundo. ¿Cómo opera esta negatividad para Certeau? ¿Y qué relación tendría con su operación historiográfica? Sí, bueno, es interesante porque Michel de Certeau, al menos en las traducciones al castellano y lo que he leído en inglés, no arriesga, no dice, está como a punto de decirlo, pero no lo logra formular, eh, esto que voy a denominar como historiografía negativa, que esa es una manera mía de entender la historiografía. ¿Tiene patente? Pues sí, es la manera en que he apalabrado mi investigación, mi pensar. Sin embargo, Certeau habla mucho de una historia por vía negativa, una historia que tiene que ver con un trabajo negativo. Y a lo que se refiere es que que toda la producción de conocimiento que estaría haciendo él, las escrituras o los ensayos que tienen que ver con la reflexión histórica o de historia propiamente, en fin, no tienen como intención fundamental llenar un hueco. Es decir, ante una falta, Michel de Certeau no quiere llenarla, no la quiere tapar. Él sabe muy bien que no se puede tapar, que es imposible hacerlo, y sin embargo, de algún modo él dice, en una parte de Historia y Psicoanálisis, que la historia sucede al lado del sueño, en el sentido que ambas, sueño y historia, hacen atopías de la razón presente. Es decir, simbolizan huecos en los que no puede haber absolutamente nada que los logre tapar. Y la simbolización de esas oquedades, digamos, la simbolización de aquello que me anima a decir, la simbolización de el deseo que me alienta a pensar, no está particularmente regido por la estabilización de un sentido. Es decir, no interesa estabilizar un sentido. De lo que se trata es de qué manera podemos volver prolífico un proceso de significación que de algún modo nos logre hacer asible. Es la reapropiación que comentábamos hace... Sí, sí, curiosamente es una apropiación respecto a lo dado y un despojo al mismo tiempo de quien era, digamos, de cómo se pensaba, de cómo se era, de cómo me identificaba. Y esa negatividad que está operando en Certeau, además, digamos, se puede leer constantemente en la forma del oxímoron, tortura suave, música callada, etcétera, ¿no? Como esas formulaciones muy de la mística también. Y de lo que se trata es que como no hay un final a donde ir, no hay un destino a cual dirigirse, uno está desanclado de todo origen, pues queda algo así como una deriva sometida a la traza de un deseo. O sea, digamos, quien lleva el comando es el deseo, no es la legislación del Estado o de la universidad o de las industrias de la memoria o de otras figuras, es la del deseo. Y ese impulso y ese camino que se hace además paso a paso, de algún modo va dejando una
escritura, va dejando un pensamiento que como no responde a las lógicas, digamos, de lo que nombraremos aquí como positividad únicamente, pues claro, de lo que se hace cargo es de lo que de algún modo organiza ya en este sentido el deseo, que es inacible, y al mismo tiempo lo que mueve todo y lo que lo figura. Entonces, en ese sentido, Certeau resulta un pensador. Bueno, tú decías de la diferencia, ¿no? Como así lo nombra Perla Chinchilla y otros personajes que estuvieron en un libro editado de Ibero. A mí me gustaría también pensarlo como un pensador que de algún modo se arriesga a la negatividad, como Bataille, como Adorno, Benjamin, Derrida, Lacan, en fin, ¿no? Que son muy cercanos. El Michel Certeau habla de Catherine Pozzi, una poeta, hablará también de Marguerite Duras, es decir, está muy enterado de las marcas que de algún modo, o sea, de las escrituras, de las posiciones que estarían conduciendo hacia esa negatividad. Y claro, lo que vamos a ver es en qué sentido y cómo, ¿no? En esta serie de programas. Entrevistas. Ajá. Bueno, no sé si quieras agregar algo más. Bueno, te agradezco mucho porque ha sido un itinerario precisamente pues de mucha discusión, sobre todo, ¿no? De ponerse a leer, de plantear las horas, no sé cuántas horas en las comidas hemos estado hablando de esto, pero yo decía hace poco que ya se volvió hasta un lugar común en las conversaciones, ¿no? En estos meses, oye, ya hicieron la entrevista. Entonces, sí, ¿qué entrevista viene, no? Exacto. ¿Mañana cuál? ¿Mañana cuál? ¿Cuál mañana? y entonces me he dado cuenta que, claro, las prácticas de lectura lo que promueven y lo que producen son algo que no me gusta mucho cómo está planteado, pero para acabar pronto, son las comunidades de lectores. Las comunidades de lectores, estas de los filósofos, ¿no? Del siglo XVIII, Diderot en los salones, digo, todo muy acá, pero también podríamos hablar en otros registros, ¿no? Sociales de lectores. Me parece que lo que hacen es promover precisamente una manera de hablar, una manera de posicionarse respecto a cómo uno está enunciando, qué está enunciando, o sea, cómo se está organizando el pensamiento, que hoy de alguna manera por la inmediatez, la aceleración y la feroz demanda de que todo haga sentido y de que todo sea contable, pues abre otra economía de la relación social. Y me parece que este tipo de esfuerzos que estamos haciendo lo que hace es poner precisamente en escena cómo eso pues lleva la escena secreta. La escena secreta, exacto. No un secreto, sino algo de lo que nos anima a hablar, que puede ser nuestro propio secreto, ¿no? Nuestra propia secreción. Bueno, igual antes de cerrar, la pregunta justamente por el nombre del programa, ¿por qué la escena secreta? La invención de lo cotidiano 1, en las últimas secciones del libro, habla de, bueno, Michel Certeau escribió acerca de la práctica de la lectura. Dice que la práctica de la lectura es ese proceso de alienación respecto a la gramática del mundo, es decir, tú agarras un libro, te alienas de alguna manera de las gramatizaciones del mundo, y en esa ir y venir de codificación y decodificación y etcétera, lo que se va produciendo es una transformación de las percepciones del lector. Es decir, tú sales a la calle después de leer La invención de lo cotidiano, de la cultura en plural o de la posición de Ludán, y claro, vas a un exconvento del siglo XVII de monjas y es imposible dejar de pensar a qué olía eso, ¿no? O sea, que el azufre y que el demonio, bueno, no sé, ¿no? Eso en mí, pero también te hace que el mundo esté de alguna manera
en una relación permanentemente abierta. Y eso era la intención, ¿no? Y eso es la intención de esa escena. Pues lograrla enmarcar, subirla en esta ocasión a YouTube, que decidimos, ¿no? Que pues sería interesante explorar este medio, respecto al cual yo principalmente me había resistido mucho. Y es precisamente la experiencia de estar con generaciones, por decirlo de algún modo, que tienen 20 años, que tienen 15 años y que se relacionan con el contenido de libros o con discursividades de lecturas a través de TikTok, a través de videos, que me pareció interesante hacerlo, y responder también a esa lógica que es muy distinta a la del podcast también, o a la de la escritura misma, o a la de los seminarios, en fin. Y creo que este es su primer ensayo de eso, ¿no? Y qué mejor que con alguien que le interesan pues, precisamente esas expresiones de la cultura, como es Certeau, y qué mejor aún de hacerlo con interlocuciones tan queridas, tan buena onda y tan apreciadas por mí, tan admiradas por todo lo que, pues por cómo experimentan el mundo precisamente. Bueno, pues muchas gracias por este espacio, y también agradecerte a ti por todo el esfuerzo que como decíamos, de todos estos meses para hacer este programa posible. También agradecer a 17 Institutos de Estudios Críticos por habilitar el espacio de todas estas conversaciones. También, ya para cerrar, quería dar las gracias a Jimena Gómez, a Itziar Álvarez y Valeria Huerta, que han estado a cargo de la producción y sin quienes este programa pues no sería posible. Pues es todo. Ojalá tengan la oportunidad de seguirnos, de seguir a Andrés, que va a ser el encargado de las entrevistas que van a salir cada semana en los próximos meses. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Gracias, hasta pronto.